a grabar. De todas maneras, la grabación queda como para uso interno del programa y como recurso pedagógico de la profesora Antonia. Entonces, pues Antonia, cuando gustes. Vale, muchas gracias, Felipe, por la presentación. A ver si entendí bien. Tenemos 45 minutos y un descanso y luego preguntas, ¿no? Eso. Un descansito y ya volvemos después. Bueno, yo me voy a contar el tiempo. También si vas a estar por ahí, Felipe, pues Yo si voy ves que me... yo voy a estar todo el rato. Vale, porque, bueno, creo que preparé como demasiado material y, bueno, pues quizá también va a ser interesante si me podéis decir si alguna de las cuestiones que voy a presentar ya las habéis tocado en las sesiones anteriores, pues puedo pasar más por encima y avanzar porque creo que traigo más material del que podemos ver en 45 minutos, ¿vale? Listo. Y una pregunta para el grupo, porque han mencionado la Secretaría de Educación. ¿Trabajáis en cuestiones educativas o no tiene nada que ver? No. ¿Estáis estudiando? Vale. Son estudiantes, muchos son egresados de distintas carreras de psicología, de derecho, de trabajo social, pues hay de lenguas. Muchos son también, hay como 2 o 3 que han egresado del colegio, hay otros que están en maestría, hay algunos pero de distintas disciplinas. Lo que pasa es que es un programa apoyado, auspiciado por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá. Es que había entendido que bueno, que los estudiantes estaban haciendo el curso, pero que estaban trabajando en educación. No, están estudiando. No. Sí, vale. Están estudiando, sí. Sí, lo pregunto por tratar de dar un enfoque más aplicado de intervención o quizá más teórico, porque sí tenía algunas cuestiones más aplicadas al final de la presentación. Pero bueno, siendo así, como lo tenía planteado, de lo más teórico a lo más aplicado. ¿Parece? Sí. Bueno, pues voy a comenzar con la presentación. Perfecto, gracias, Antonia. Sí. Si hay alguna cuestión que no se vea bien de la diapositiva, me vais diciendo, me paráis, me interpeláis y me detengo donde queráis. Vale. Bueno, la sesión la he titulado Repensando la integración como paradigma de gestión de la diversidad, contextos, políticas y conceptos asociados, porque, bueno, el objetivo que quería cumplir con la misma era no solo bueno, aportar una definición, un delineamiento de lo que es la integración como paradigma de gestión de la diversidad, sino también, bueno, pues tratar de situarnos en distintos contextos para conocer cómo ha sido un poco el abordaje de la integración como modelo desde distintos espacios, distintas realidades y quizá también un poco repensar o interpelar a la integración como paradigma en el momento actual en relación a, bueno, pues la situación de movimientos migratorios del momento actual. Vale, he pensado estructurar la sesión en 3 puntos que irían de lo más general o más teórico a lo más concreto, lo más práctico, lo más aplicado o quizá donde más podemos, bueno, ver algún ejemplo. ¿Bien? En ese sentido, el primer apartado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de integración? Bueno, me consta que habréis tenido alguna aproximación ya al concepto a partir de las sesiones que hayáis tenido antes. En este sentido, bueno, pues mostraros quizás pensar sobre uno de los conceptos que a mí me parece que son más adecuados, que son más útiles en el momento actual y algunos otros conceptos asociados. En segundo lugar, qué integración desde qué contexto para hablar de distintos modelos de integración, es decir, cómo se entiende la integración de manera distinta hasta el punto de que podamos decir que estamos hablando de paradigmas antagónicos, todos bajo la nomenclatura de integración. Y, por último, aportar una serie de ejemplos prácticos de políticas de integración, en este caso,
sobre la realidad que más conozco yo, que es la realidad española contextualizada en Unión Europea, porque políticas de integración relacionadas con atención a poblaciones migrantes, desde el contexto español siempre hay que mirarlas contextualizadas a partir de la Unión Europea y de la formulación de política de migratoria comunitaria que tiene. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración? Me gusta empezar para hablar de estos temas con esta viñeta, pero luego pensando, no sé si se va a entender desde vuestro contexto. Felipe, yo creo que sí la puede entender. Felipe. Sí, cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué? Vale. Ah, el dibujo, dices tú, ¿el dibujo? Sí, A ver, porque he espera. pensado que igual no se entiende desde Colombia. Déjame verlo, déjame verlo. Estáis en Cataluña, a ver si os integráis. Ah, pues por la ropa, ¿no? ¿No? Por el vestido y el velo, ¿no? O Claro, sea, sí. sí. Claro, claro, acá esa radicalidad en la vestimenta no. Pero fíjate, Antonia, espérame, discúlpame que haga esta intervención, pero nosotros vimos en la clase pasada, vimos unos casos especiales y uno de esos casos era el caso de la integración de los venezolanos en Colombia, ¿no? Y Ajá. dentro de los relatos que aparecieron en ese análisis que nosotros hicimos de entrevistas, aparecía una persona que decía que ellos le dicen a los venezolanos, entre ellos mismos, ¿no? Usted no puede ir disfrazado de bandera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá en Venezuela, fíjate, hay una sudadera, es decir, como una chaqueta del chándal que le dicen en España, ¿no? Que es como toda la bandera de Venezuela. Entonces, no es raro ver a un venezolano con una chaqueta con los colores de la bandera, con una gorra, con un jockey de Venezuela, con una mochila con los colores de la bandera. Es decir, prácticamente va completamente uniformado de venezolano, ¿no? Entonces, es algo que se podría, digamos, comparar, porque incluso hay otros detalles, pues ya con esto termino. Simplemente, por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando decían, es que se nota cuando no es una bogotana, ¿sí? Porque lleva chanclas, es decir, se le ven los pies, ¿sí? Una mujer bogotana es muy raro que use chanclas, ¿sí? Entonces, si la mujer es venezolana o viene del Caribe, si viene de la zona más cálida, es porque anda con chancla y anda desubicada, digamos, ¿no? Porque en Bogotá no se usa esa ropa, digamos, ¿no? Bueno, Eso sí, es. los elementos que tienen que ver con los aspectos físicos para hablar de estas cuestiones y el folclore y cómo se cosifica. Bueno, simplemente la viñeta era un poco para introducir el tema. ¿Y qué evoca? Evoca un poco pues, ese choque entre las nociones de integración que existe en concreto en España con respecto a migrantes extranjeros. Bueno, la alteridad más radical de la migración extranjera en España a veces está representada por los migrantes y las migrantes de religión musulmana y los regionalismos dentro de la propia España. Entonces, la viñeta que viene a decir, pues una persona que está viviendo en Cataluña, que le dice a una persona que lleva un velo musulmán, estás en Cataluña, a ver si te integras, y en ese sentido, pues bueno, la persona que se lo está diciendo va con un traje de flamenca, emulando un poco las comunidades de andaluces y andaluzas que viven en Cataluña y que siguen manteniendo sus costumbres, su folclore, hasta la celebración de las fiestas que son pues solo de la región de Andalucía, después de 30, 40 años reinventadas en Cataluña. Bueno, un poco para que pensemos en ese juego de entender la integración como proceso y esas percepciones de tú no estás integrado, yo sí estoy integrado. ¿Qué es la integración? Vale. Bueno, aquí tenéis una definición muy genérica que hace Günter Dietz, que nos dice que la integración es una noción clave a la que se recurre para expresar la relación entre las partes y un todo, la relación entre las minorías y la mayoría que conforman un determinado conjunto societal. Muy importante lo de las minorías porque, y ahora lo veremos, en algunos paradigmas de gestión de la diversidad que hablan de integración reducen el concepto de minorías a un solo conjunto, por lo tanto ya están abordando de manera reduccionista la idea de integración.
Bien, en ese sentido, para saber sobre integración o para avanzar una discusión sobre integración, para conocer sobre integración, tenemos que preguntarnos desde cuándo o desde dónde se habla de esa integración. ¿Son las poblaciones migrantes? ¿Son otros grupos minoritarios, poblaciones originarias, otros grupos autóctonos? En el caso de España, pues, por ejemplo, la comunidad gitana. Estamos hablando de otras diversidades. El curso que vosotros estáis haciendo es una especialización para tratar las minorías o la diversidad que tiene que ver con las migraciones, pero el debate sobre integración no se circunscribe únicamente a las migraciones, en ese sentido, bueno, pues otras diversidades, funcional, de género, etc., que también hay que tenerlo en cuenta para saber los matices que se imprimen a esa idea de integración. ¿Quiénes son los estados nacionales? ¿Quiénes hablan de integración hacia migrantes, hacia minorías autóctonas? ¿Son los movimientos sociales quienes reivindican la integración o quienes critican o revisan la idea de integración que proponen los estados? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué queremos conocer o trabajar o fomentar la realidad y la idea de integración? En este caso, para luchar contra la desigualdad social, en tanto que una manera de gestionar la diversidad, que habría muchas, no solo la de integración. Bueno, aquí tenéis un avance un poco más profundo de la definición de integración que hace Günter Dietz, y bueno, que resumo. Me parece bueno, que acota muy bien a qué nos referimos en el momento actual cuando hablamos de integración. Un proceso importante. Un proceso no es una situación, un punto de llegada, un estadio en el que o se está o no se está, no, es un proceso de ida y vuelta. Proceso en el que están implicados tanto grupos minoritarios como mayoritarios, supone interacción, supone negociación, supone generación de nuevas realidades a partir de y entre todos los grupos. De esta definición que tenéis aquí, yo solo matizaría, bueno, cuando afirma que es de forma bidireccional, ¿vale? Se aplica al proceso de integración, ambas partes implicadas interactúan, negocian y generan de forma bidireccional, no unidireccional, como el caso de la asimilación. Bien, habría que cambiar y decir multidireccional por lo que os indicaba anteriormente. No se trata de dos grupos que traten de acomodarse, mayoritario y minoritario, sino que hay diversidad de grupos minoritarios y el grupo mayoritario tampoco sería heterogéneo, ¿vale? Bueno, pues si matizamos esa parte de la definición, yo creo que esta es una muy buena definición para trabajar la idea de integración. Vale. Otros conceptos asociados a la integración que creo importantes e interesantes para pensarla como proceso, porque, bueno, pues a veces se utiliza como sinónimo, no sabemos muy bien de dónde procede, si debemos usar uno, debemos usar otro. Aquí os pongo que también, bueno, es una reconstrucción a partir del trabajo de Günter Dietz, el autor que os acabo de citar. Algunos conceptos relacionados, en este caso, con la diversidad, con la gestión de la diversidad y con la noción de integración que se desprende de los distintos modelos de gestión de la diversidad. Y, bueno, os he puesto en la columna izquierda donde los contextos en los que se suele utilizar o encontramos más bibliografía o más intervención de una índole y en este caso, los contextos o los lugares de donde podemos encontrar que se habla en términos de integración con otra serie de conceptos que a veces utilizamos, bueno, pues de manera muy apresurada como si fuesen sinónimos. En ese sentido, importante distinguir entre un plano fáctico de la realidad, práctico, y un plano normativo, porque si hablamos de integración, estamos hablando de modelos de gestión de la diversidad, modelos políticos de gestión de la diversidad, es decir, cómo debería de gestionarse esa diversidad para conseguir un tipo de integración, el plano normativo, y por otro lado, la realidad propiamente dicha, el plano fáctico. Bien, en ese sentido,
Pues tendríamos que distinguir entre multiculturalidad, que sería una descripción de las sociedades multiculturales, y en el plano normativo, el sistema político de gestión de la diversidad que pretende una sociedad multicultural sería el multiculturalismo, y en este caso la interculturalidad como plano fáctico, como una realidad en la que, bueno, existirían relaciones entre individuos pertenecientes a distintos grupos étnicos, lingüísticos, religiosos, nacionales, una integración en términos interculturales que es más un querer ser que una realidad. O sea, se podría describir esa realidad, pero si tratamos de localizarla en un enclave en concreto, es un poco difícil, es más bien como un punto de llegada o como una aspiración. Y el modelo político que trataría de conseguir esa interculturalidad, esa realidad en términos de interculturalidad, que en este caso sería el interculturalismo, con una propuesta de integración en términos interculturalistas, que lo que nos diría es, bueno, un proyecto político que pretende las relaciones interaccionales entre grupos que acaben desdibujando las fronteras de los mismos y dando realidad a una situación nueva. Vale. Y por eso nos preguntamos qué integración desde qué contextos. Para hablar de integración debemos saber primero desde qué contexto estamos pensando para entender cómo se explicita esa realidad de integración al margen de que podamos, bueno, analizar críticamente unos modelos u otros, que seguramente, y ahora lo haremos a continuación. Bien, dado que he dicho que el origen del paradigma de la integración está en la necesidad o en la voluntad de gestionar la diversidad, debemos entender cómo, en función de la composición y características de esa diversidad, han surgido a lo largo del tiempo y en distintos contextos diversos proyectos políticos para gestionarla. El paradigma del multiculturalismo, del pluralismo cultural, de carácter más intercultural. Bien, esos proyectos políticos difieren en los presupuestos de partida, difieren en la ideología, en los objetivos y en la forma de entender integración. Entonces, y aquí me voy a detener un poco, por eso hay mucha confusión, en muchas ocasiones escuchamos hablar de integración refiriéndose a una serie de cuestiones y podemos escuchar a otras personas, a otro organismo, a otra administración pública, un texto académico que utiliza la misma palabra, integración, pero se refiere a formas de hacer totalmente distintas. En ese sentido, encontramos la existencia de distintas tipologías de modelos políticos de gestión de la diversidad, cada una de ellas con una propuesta o una forma de entender la integración. Y, bueno, vamos a ver una propuesta de tipología. Hay muchas, o sea, podemos también encontrar cómo se clasifica de otras formas muy distintas, pero bueno, me parece que esta es relativamente simple y compleja al mismo tiempo para permitirnos ver los matices a la hora de entender esa integración. El modelo del asimilacionismo, el modelo del melting pot y el modelo del pluralismo cultural, dentro del pluralismo cultural, multiculturalismo, interculturalismo. Lo voy a desgranar ahora a continuación, pero adelanto la valoración global que quiero a la que lleguemos después de ver cada uno de ellos. En la mayoría de las ocasiones, tanto las administraciones públicas, las asociaciones, bueno, la población en su conjunto, hablan de interculturalismo o multiculturalismo, cuando en realidad lo que se practica en la mayoría de las ocasiones es el asimilacionismo. Y con esto vamos a ver cómo también hay un encontronazo, una disparidad entre las definiciones teóricas, los diseños políticos y la implementación práctica de un concepto teórico traducido a modelo político, aterrizado en la práctica del día a día. Con respecto al asimilacionismo como modelo de gestión de la diversidad, bueno, quizá es la forma de gestionar la diversidad que podemos encontrar más atrás en el tiempo, desde principios del siglo pasado, bueno, contexto estadounidense, aunque no solo,
pero en ese sentido sí, contexto estadounidense para explicar lo sucedido en ese momento, principios del siglo pasado, en sociedad norteamericana en cuanto a las políticas que se diseñan para restringir la entrada solo a aquellos migrantes que se consideran más integrables. Es decir, es un modelo político cuyo horizonte es ese. Venga, vamos a dejar que entren poblaciones migrantes, pero quienes creemos que son más cercanos a nosotros y quienes creemos que pueden tener más probabilidades de integración en términos asimilacionistas en función de las ideas, en este caso, del aparato estatal. El concepto de integración de un modelo de gestión de la diversidad de carácter asimilacionista entiende que que la integración es un proceso unidireccional de una de las partes hacia otra, de la minoría hacia el grupo hegemónico, mayoritario, proceso unidireccional por el que las minorías inmigrantes se despojan de aquello que les es distintivo y copian las formas de vida social y cultural de la mayoría de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este modelo de gestión de la diversidad? Uniformar la sociedad. Uniformarla hacia el grupo dominante, que en este caso, si estamos hablando de Estados Unidos, de ascendencia anglosajona, como sabemos. Objetivo, homogeneizar culturalmente y con ello hacer que desaparezca la discriminación de las minorías. Ojo, el concepto de integración, en este caso, dentro del paradigma del asimilacionismo, no es que a priori persiga la exclusión, la discriminación, la opresión, no. Pretende, como decía al principio, con respecto al concepto de integración en general, pretende acabar con las desigualdades sociales, acabar con la exclusión social. ¿Qué pasa? Que piensa que eso solo puede suceder si conseguimos homogeneizar a la sociedad, si conseguimos que todos seamos iguales para conseguir esa igualdad. Y conseguir que seamos iguales se pretende haciendo que solo una parte de la diversidad, de la heterogeneidad, sea quien haga el recorrido, ¿no? de homogeneizarse, insisto, al grupo dominante. Vale, igualar para asimilar y conseguir después, con eso, la no discriminación al haber hecho desaparecer las diferencias. Críticas que se le han hecho a este modelo de gestión de la diversidad y a su idea de integración. Bueno, pues que parte de una supuesta homogeneidad interna de la sociedad, en este caso mayoritaria. Bueno, pues en el caso norteamericano sabemos que se obvian diversidades y minorías como los nativos norteamericanos, por ejemplo, otros. Si nos vamos, por ejemplo, al caso español, pues bueno, partir de una noción de integración de carácter asimilacionista, obviaría que en España hay regionalismos, que hay distintas lenguas y hay diversidad de culturas, o sea, entendería una noción de España como algo homogéneo. En Colombia pues, sucedería también con respecto a las poblaciones originarias, etc. Críticas del modelo asimilacionista parte de una supuesta homogeneidad también de los migrantes que llegan, y se habla de los migrantes en general, cuando no podemos hablar de un colectivo de migrantes, hay muchos colectivos en función de procedencia, en función de, bueno, características culturales, incluso en función de la situación jurídica en la que está cada uno de ellos. Bueno, y básicamente que responde a un ejercicio de poder de las mayorías sobre las minorías, los inintegrables son responsables de su marginación y, bueno, ese plantear que una sociedad homogénea es mejor que una sociedad heterogénea y que para conseguir la igualdad lo que tenemos es que precisamente pues, trabajar para conseguir esa homogeneidad. Aquí tenéis una infografía, un gráfico, un dibujo que me parece muestra muy bien esa idea de integración asimilacionista. Tenemos el grupo mayoritario, los distintos grupos minoritarios y el producto final sería pues, todos integrados en términos asimilacionistas, se borran las diferencias, etc. En el caso de Melting Pot, fusión cultural, que también es un modelo que se circunscribe sobre todo a contexto, bueno, anglosajón y Estados Unidos. Melting Pot, concepto como crisol de razas y culturas, como una fusión
El origen, bueno, pues el origen de este modelo de gestión de la diversidad cultural es una respuesta a las críticas que se hacen al asimilacionismo. En el momento en el que se valora que no se consigue la igualdad con la idea de integración asimilacionista, se trata de poner en valor la diversidad, se valora positivamente y es un modelo que intenta proponer alternativas al tiempo que describir mejor la realidad, en el sentido de no caer en esos reduccionismos, de que las sociedades definidas como mayoritarias son homogéneas, que la minoritaria es solo una. Se plantea como objetivo generar una nueva realidad, una nueva construcción identitaria a partir del contacto, aportes de la diversidad, responsabilizar de la integración tanto a minorías como a mayoría, a diferencia de lo que hacía el modelo anterior, que ponía toda la responsabilidad en la minoría. Bueno, ¿y qué críticas se le han hecho? En ese sentido, bueno, pues un modelo que se ha acusado de ingenuo, de verdad es posible la fusión, no ha llegado a producirse como tal en ningún contexto, incluso hasta el punto de preguntarnos, puede ser un mito, puede ser algo utópico. A veces no parece que se diferencie tanto del modelo asimilacionista, porque en ambos casos se pierde la cultura de origen, en ambos casos parece que se busca como final una sociedad homogénea, de lo heterogéneo a lo homogéneo. Incluso, bueno, críticas que apuntan que parece que la fusión, el mestizaje es solo un paso previo a la asimilación y, bueno, como tal, pues preguntarnos si se estaría dando realmente una imposición del grupo mayoritario en ese proceso de fusión. Aquí tenéis un esquema que nos haría pensar en esta idea de integración. Como veis, en este caso las minorías son distintas entre sí, ya no son totalmente iguales entre ellas y bueno, se daría una realidad nueva, distinta. Pluralismo cultural, multiculturalismo, interculturalismo, que es el modelo de gestión de la diversidad más contemporáneo, más actual, hasta el punto de que, bueno, el multiculturalismo ya ha sido muy respondido, muy criticado y incluso el interculturalismo pues también está empezando a ser respondido desde hace un tiempo. Bien. Es un modelo de gestión de la diversidad más reciente en el tiempo, que empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo a partir de los años 60, con distintos movimientos sociales. En este caso, sí podríamos establecer como diferencia con respecto a los anteriores que quienes en mayor medida bueno, demandan este tipo de modelos de gestión política de la diversidad son las minorías y no tanto el Estado, podríamos decir, los Estados nacionales, aunque bueno, la respuesta sí es, en este caso también por parte de los Estados. Las minorías étnicas que se resisten a la fusión, que se resisten a la asimilación, es decir, se resisten a una integración en términos asimilacionistas, se resisten a una integración en términos de fusión, de mezcla. Hay una toma de conciencia de que las sociedades son plurales, ya no solo a partir de movimientos migratorios, ya no solo a partir de minorías autóctonas, originarias, sino en relación a otras diversidades, feminismo, movimiento negro, minorías sexuales, etc. Hay una valoración también positiva de la diversidad, pero no se persigue la homogeneidad. Los objetivos serían vivir en armonía en situaciones de diversidad, el respeto a la diferencia frente a su eliminación. Y las críticas, bueno, pues que en sociedades diversas sigue habiendo conflictos, sigue habiendo no reconocimiento, el modelo no se ha llevado a cabo en sentido pleno, existe un pluralismo, multiculturalismo que termina esencializando también las diferencias y fomenta el separatismo. Como ejemplo, pues poneros lo que se conoce como pluralismo cultural, o se conocía como pluralismo cultural en concreto en algunos países europeos como Bélgica, Holanda, en los que sobre todo a principios de la primera década de este siglo, ¿no? Pues se apostaba por, bueno, por poneros un ejemplo, los espacios educativos
por el apoyo de la creación de escuelas en función de credos religiosos por parte del Estado, ¿no? Y proliferan pues escuelas musulmanas, escuelas cristianas, escuelas hindúes y toda una serie de escuelas en las que, bueno, se valora la diversidad, pero como efecto perverso pues se puede producir también un proceso de guetización, ¿no? Porque si estamos valorando esa diversidad, pero encapsulándola en pequeñas burbujas, podríamos decir, dentro de la sociedad, puede producirse a largo plazo ese separatismo, esa guetización, etc. Vale, se trata de un modelo muy diverso, hay muchas diferenciaciones, bueno, pues desde multicultural a intercultural hay un paso también importante, pero bueno, todo entraría dentro de lo que se conoce como pluralismo cultural. Bien, después de esta exposición de conceptos y de términos, me parecía interesante traeros un pequeño relato, un pequeño cuento, una pequeña historia para reflexionar sobre los modelos de gestión de la diversidad, reflexionar sobre la integración. Voy a leerlo, es un cuento, bueno, es un cuento. Voy a leerlo para que luego podamos pensar o quizá retomarlo para la pregunta. ¿Qué nos quiere decir este pequeño cuento, esta pequeña parábola y cuál es el modelo de gestión de la diversidad de integración que podría estar proponiendo? Paso a leerlo. En una pequeña comunidad de las afueras, una jirafa había construido una nueva casa para su familia. Era una casa ideal para jirafas, con una entrada y unos techos altísimos. Las altas ventanas aseguraban el máximo de luz y buenas vistas a la vez que protegían la privacidad de la familia. Los vestíbulos estrechos ahorraban un espacio importante sin comprometer la comodidad. Estaba tan bien hecha que le concedieron el Premio Nacional de Jirafa a la Casa del Año. Sus propietarios estaban muy orgullosos. Un día la jirafa estaba trabajando en su moderno taller de carpintería situado en el sótano y miró por la ventana. Bajando por la calle iba un elefante. Yo le conozco, pensó. Trabajamos juntos en el comité del AMPA, de la Asociación de Padres y Madres, en el colegio. Me pareció un trabajador excelente. Voy a preguntarle si quiere ver mi nuevo taller. Quizá incluso podamos trabajar juntos en algún proyecto. Así pues, la jirafa asomó la cabeza por la ventana e invitó a entrar al elefante. El elefante estaba encantado. Él también había disfrutado el trabajar con la jirafa y estaba deseando conocerla mejor. Además, había oído hablar de la carpintería y quería verla. Así que se acercó a la puerta del sótano y esperó a que se abriera. «Pasa, pasa», dijo la jirafa, pero inmediatamente se encontraron con un problema. La cabeza del elefante cabía por la puerta, pero no había manera de que su cuerpo entrara. Menos mal que hicimos esta puerta extensible para poder meter mejor el equipo y los materiales en la carpintería, dijo la jirafa. Dame un minuto mientras soluciono este problemilla. La jirafa quitó algunos cerrojos, aflojó la bisagra y retiró los paneles. El elefante pudo pasar. Poco después, ambos se encontraban felizmente intercambiando anécdotas de su trabajo cuando de repente otra jirafa metió la cabeza por las escaleras del sótano y llamó a la primera jirafa. «Al teléfono, cariño, es tu jefe. Mejor subo y lo cojo en el cuarto de estar», dijo la jirafa al elefante. «Por favor, ponte cómodo. Esto puede que me lleve un rato». El elefante miró a su alrededor, vio una pieza todavía sin acabar sobre el torno de la esquina más alejada y decidió examinarla más detenidamente. Pero según se movió hacia la entrada de la tienda, oyó un crujido que no auguraba nada bueno. Retrocedió y rascándose la cabeza pensó: «Quizá deba subir donde está la jirafa», pero según comenzó a subir las escaleras, oyó como éstas empezaban a resquebrajarse. Bajó de un salto, se cayó contra la pared. La pared también se desmoronaba. Mientras estaba allí sentado, despeinado, consternado, la jirafa bajó por las escaleras. «¿Pero qué está pasando aquí?», preguntó la jirafa asombrada. «Estaba intentando ponerme cómodo», contestó el elefante. La jirafa miró alrededor. «Ah, ya veo cuál es el problema. La entrada es demasiado estrecha. Tendremos que hacerte más delgado. Hay un gimnasio aquí cerca que ofrece clases de aeróbic. Si te apuntas, podríamos conseguir que bajaras de talla. Es posible», murmuró el elefante, no muy convencido.
Y las escaleras son demasiado débiles para soportar tu peso, continuó diciendo la jirafa. Si te apuntas a unas clases nocturnas de ballet, estoy seguro de que eso ayudaría a que bajases de peso. Realmente espero que lo consigas. Me encantaría tenerte aquí. Quizá, dijo el elefante. Pero para serte sincero, no estoy muy seguro de que una casa diseñada por y para una jirafa pueda servir en algún momento para un elefante. Al menos no hasta que se produzcan algunos cambios importantes. Bueno, la historia de la jirafa y el elefante. Como una metáfora de la gestión de la diversidad, de las sociedades diversas y de cómo son esos modelos de integración que obligan a las minorías a adaptarse a bueno, pues la sociedad mayoritaria. Podría ser una metáfora de nuestra sociedad diversa. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el modelo que se evidencia en la parábola? El modelo asimilacionista. Vale. Bueno, llegamos a la tercera parte de la exposición, donde quiero mostraros un poco cómo funcionan las políticas de integración, en este caso, bueno, pues de los migrantes, sí, de los migrantes, podríamos hablar de políticas de integración con respecto a otras diversidades. En ese sentido, cómo funcionan con respecto al caso europeo que comentaba al principio, tenemos que tener en cuenta siempre que queremos pensar qué sucede en los distintos países miembros, en este caso en España, que es el contexto que yo más conozco. Bien, cuando hablamos de modelos de gestión de la diversidad, modelos teórico-políticos, entendemos que se ponen en práctica, se implementan a partir del diseño y ejecución de políticas públicas concretas. Bien, en el caso europeo, cuando se habla de integración, de políticas de integración, se suele hacer referencia a dos cuestiones distintas, relacionadas pero distintas. Por un lado, la integración dentro de los distintos países de la Unión Europea, es decir, cómo trabajar a partir de políticas, esa aproximación o esa integración entre los distintos componentes de la Unión. Al principio Felipe mencionaba el proyecto Erasmus en el que estoy trabajando actualmente. Los proyectos Erasmus es una iniciativa de la Unión Europea que forman parte de las políticas de integración hacia dentro de la Unión Europea. Son políticas que ponen a trabajar agentes políticos, administrativos, sociales de distintos países para construir en materias muy específicas. Por daros un ejemplo muy concreto y que no sé si a alguno de vosotros os sonará. Existe el programa de intercambio Erasmus, es un programa de intercambio de estudiantes a nivel universitario, un programa europeo que tiene como objetivo la integración de la ciudadanía europea a nivel de estudios universitarios, es decir, facilitar que todos los estudiantes universitarios o el máximo posible de estudiantes universitarios puedan pasar una parte de su formación en otro país de la Unión Europea. La idea de fondo o el objetivo es construir una ciudadanía europea, ¿vale? Esto es una idea de integración, de política de integración. La que nos interesa a nosotros en el marco del diplomado es la idea de integración que tiene que ver con, en este caso, dentro de la Unión Europea, ciudadanos de terceros países, de países que no forman parte de la Unión Europea. Estas políticas de integración se integran en lo que se conoce como la política común migratoria, o podríamos decir la eternamente inacabada política común migratoria, porque siempre está en construcción, en reconstrucción, pero no acaba nunca de establecerse como una política como tal. Política de migraciones, política común migratoria, que tiene tres pilares de actuación. Por un lado, el pilar relativo al control de flujos migratorios, control de fronteras, para controlar quién entra y quién no entra, quién puede entrar y quién no puede entrar en la Unión Europea. El pilar que se conoce como la cooperación al desarrollo, bueno, pues políticas para invertir en el desarrollo de países limítrofes de la Unión o países desde los cuales vienen flujos migratorios a otros países de la Unión Europea. Y el tercer pilar, que es el pilar de la integración. El pilar de la integración, que en este caso
Es una cuestión que no está comunitarizada, o sea, por eso decía la eternamente inacabada política migratoria europea, que no está comunitarizado. ¿Qué significa? Pues que son los Estados miembros, en este caso pues está España, Francia, Italia, quienes deciden cómo construir esas políticas de integración de población migrante, ¿vale? Tienen sus competencias para decidir pues qué modelo de integración desarrollan, más de carácter asimilacionista, intercultural, multicultural, bueno, como los ejemplos que hemos visto anteriormente. En el caso de España, además, la integración, las políticas de integración, dado que cuando esto se aterriza en la realidad, tiene que ver con distintas esferas de la misma, es decir, tiene que ver con cuestiones laborales, con cuestiones de vivienda, con cuestiones de salud, sanidad, con cuestiones educativas. Por la propia composición de España, como un país constituido en regiones, comunidades autónomas, es decir, dividido en regiones que tienen su propio gobierno autonómico y es el gobierno autonómico, el gobierno regional, quien tiene la competencia en determinadas cuestiones, en concreto aquellas en las cuales es necesario desarrollar políticas de integración, es decir, hay distribución competencial, por ejemplo, en cuestiones de integración educativa, es decir, son los gobiernos autonómicos, los gobiernos regionales, quienes diseñan, quienes deciden cómo son esas políticas de integración a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel de educación, ¿vale? Y, bueno, quería comentaros algunos ejemplos concretos de esas políticas de integración para que pensemos, bueno, pues, a qué modelo se corresponde, qué tipo de integración es el que implementan, con un ejemplo concreto en espacio educativo. Por eso os preguntaba al principio si había entendido que trabajabais alguno de vosotros en cuestiones educativas. Bueno, ejemplos concretos de políticas de integración en el ámbito educativo y quería mostraros el caso de las ATAL. Las ATAL son aulas temporales de adaptación lingüística. En este caso, pues hablamos de integración lingüística, que tiene que ver con poblaciones procedentes de las migraciones que no hablan español, ¿bien? Son políticas o son planes educativos que se implementan en espacios educativos formales. Y siendo así, bueno, pues comentar que cuando hablamos de integración educativa no se trataría de un mero trasplante del concepto de integración en general, sino que tendríamos que ver también qué se entiende por integración educativa en función del modelo donde nos estemos situando, en función del modelo de gestión de la diversidad donde nos estemos situando. Es decir, la integración educativa, según los modelos asimilacionistas, implicaría una cuestión, según los modelos multiculturalistas se haría de otra forma y según los modelos interculturales se haría de otra forma. El concepto de integración educativa, según los modelos asimilacionistas, hace referencia a un proceso en el que el alumnado abandona sus referentes lingüísticos y culturales para incorporarse lo más rápido posible a la lengua vehicular de la escuela. En el caso de España, pues estamos en Andalucía, al sur de España sería el español, si estamos en Cataluña, pues podría ser el catalán o podría ser español, porque el sistema de colegios pues, contempla que haya colegios donde la lengua vehicular es el catalán, colegios donde es catalán y español castellano o colegios solo donde solo está el castellano. Lo mismo pasaría con País Vasco, lo mismo pasaría con Galicia, con Valencia, con Baleares. Bien. El concepto de integración educativa, según los modelos asimilacionistas, tiene una noción de integración escolar unidireccional, busca borrar las diferencias con la excusa de borrar la desigualdad. En este caso sí es una réplica de la idea de integración en general. Según los modelos multiculturalistas de gestión de la diversidad, la integración escolar haría referencia a un proceso consciente de valoración de todas las culturas para conseguir un enriquecimiento de todos los implicados. Esto se podría hacer de distintas formas, introduciendo la multiculturalidad en el currículum, por ejemplo, y esto a su vez se puede hacer de muchas maneras, introduciendo una asignatura que se llama multiculturalismo, modificando los currículum de varias asignaturas, reflejando la diversidad de la composición del alumnado, reflejando la diversidad de la composición del profesorado,
haciendo alumnado, en definitiva, competente en varias culturas. Se trataría de visibilizar todos los grupos, pero no fusionar, sin contemplar la creación de una realidad nueva. Sería el ejemplo que os puse anteriormente de estas escuelas musulmanas, hindúes, cristianas, en este caso en Holanda, a principios de los años 2000. Y la idea de integración educativa según los modelos interculturales, que implicaría la coexistencia de grupos culturales distintos donde todos, minorías y mayorías, se enriquezcan mutuamente. Sería una idea de integración que promueve una visión crítica de todas las culturas, conformando una realidad nueva, con un objetivo mucho más claro de eliminación, bueno, de reconocimiento y de eliminación de racismo y desigualdad, porque a veces ese posicionamiento más laxo o ambiguo ante el racismo parte de su no reconocimiento. En el caso de los modelos interculturales sí había un reconocimiento y un trabajo más activo para eliminar. Todo el alumnado está implicado, no solo el migrante, toda la comunidad educativa está implicada, un proyecto que empieza en la escuela pero que no acaba en la escuela. Se pretende pues, que otros agentes relacionados más con bueno, los barrios, las ciudades donde se insertan las escuelas, a nivel micro, meso, macro, estén implicados en ese proceso de transformación. Y es un proyecto que entiende la educación como algo que trasciende del ámbito educativo. Es una idea de integración que tiene que ver con un proyecto de transformación más global. Y, bueno, iba a hablaros de los dispositivos ATAL y EVE. No sé si tengo todavía tiempo, Felipe. Pues nos quedarían unos 5 minutos. 5 minutos. Vale, 5 minutos. Bueno, pues muy rápidamente. Quería hablaros de las ATAL y de los EVE. Las ATAL, las aulas temporales de adaptación lingüística, como una medida que trata de trabajar la integración que se dice a sí misma como intercultural, pero que termina siendo asimilacionista. Y, bueno, quería hacer la comparativa, no me va a dar tiempo de desarrollarlo, de una iniciativa. Las ATAL funcionan ahora mismo, empezaron a funcionar a finales de los años 90 y todavía funcionan. O sea, es un dispositivo que se entiende como exitoso para trabajar en aras de la integración, aunque las críticas que se hacen es que trabaja desde un punto de vista de integración asimilacionista, aunque la formulación teórica no fuese así, en realidad en la práctica ha terminado siendo asimilacionista. Y el contraste con los conocidos como espacios de bienvenida educativa, que es un dispositivo relativamente similar, pero que solo se implementó durante 3 años. Las ATAL son de Andalucía, los EVE son de Cataluña. ¿Por qué se implementó tan poco tiempo? Pues porque se decía también como un dispositivo, una política de integración, en este caso para poblaciones migrantes, pero bueno, ni siquiera llegaba a ser asimilacionista, sino que era segregacionista. Atendía a la diversidad, a los alumnos que procedían de las migraciones en espacios fuera de las escuelas, en fin, que fue muy criticado por ser racista, por ser xenófobo, y no pasó de experiencia piloto efectivamente. Bueno, voy a presentarlo como buena práctica y mala práctica en gestión de la diversidad, en propuestas de modelo de integración en las escuelas. Vale, pero voy a pasarlo muy por encima. Y me voy a las conclusiones porque con esto como que ato un poco todo lo que hemos dicho y quizá puedo poner las bases para luego vuestras intervenciones. Bien, la noción de integración que a día de hoy está más respaldada y que, bueno, apostaría por una igualdad en términos generales, es la noción de integración intercultural. Sobre esto hay bastante acuerdo, aunque hay también, como decía anteriormente, críticas al paradigma intercultural. Sin embargo, encontramos disparidades entre la teoría, lo normativo y la práctica. Lo mencionaba muy rápidamente con el caso de la JATAL, que se denominan a sí mismos como unas políticas de integración interculturales, que en realidad son asimilacionistas.
Por lo tanto, hay como decía, un no ajuste entre la teoría o lo que se dice en la norma que debe hacerse y lo que realmente nos encontramos. Nos encontramos cuando vamos a observar esas propuestas de integración teóricas, normativas, políticas en la realidad, en el plano laboral, en el plano educativo, que es el que más conozco, lo que encontramos son versiones híbridas de la integración, prácticas muy concretas que tienen algunos rasgos de asimilacionismo, de pluralismo, de interculturalidad. Es muy difícil encontrar procesos de integración en estado puro, es decir, está en la tipología y luego vemos que en la práctica se entrelazan, se desdibujan. Una cuestión que no he tocado, pero que es muy importante y que supongo que en el diplomado, en el curso, o bien lo habréis tocado o lo tocaréis en las siguientes sesiones, los retos que plantean la medición y la evaluación de los avances en materia de integración, o sea, cómo conocemos acerca de lo que se está consiguiendo con las políticas de integración. Comentaba algunos ejemplos de efectos perversos, pero bueno, los beneficios o los avances que propone la integración, cómo podemos medirlos, cómo podemos saber al respecto. Perdón. Y, bueno, mencionar rápidamente las críticas a la integración relacionados con esa noción de integración intercultural que os decía que es la más actual, la que más respaldo tiene en el momento actual, pero que también está siendo contestada y, bueno, intentando esbozar cómo finalmente esos postulados teóricos de lo que es la integración en términos interculturales termina siendo un interculturalismo funcional, funcional a bueno, pues los objetivos al final de los estados, los aparatos burocráticos administrativos y no tanto en los distintos colectivos y grupos que bueno, conforman la diversidad de la sociedad. Y he terminado. Muchas gracias, Antonia, por tu súper esclarecedora presentación que nos otorga pues muchos elementos para poder comprender de manera más clara, digamos, ¿no? Conceptualmente hablando y todas las interrelaciones con los demás modelos. Entonces, pues te agradecemos tu aporte. Vamos a hacer una breve pausa y pues como te comentaba, como les comentaba al principio, yo le voy a ir otorgando la palabra a los compañeros en grupos de 4 en relación a comentarios, interrogantes que puedan tener, y te damos la palabra. Y después le damos la palabra a los próximos 4 y así avanzamos, pues en el resto de tiempo hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora. Entonces, 10 minutitos. 10 minutitos son las 12, son las, ¿qué hora en España? Las 7. Las 7 en Las España. 7, sí. Sí, a A las las 7. 7:10. A las 7:10, sí, eso. Vale. Entonces, pues ya. Desconecto y vuelvo a ingresar luego, ¿no? Listo, perfecto, sin problema. Si no, puedes apagar la cámara y el micrófono y dejar encendido, sin problema. Sí, mejor. Eso. Venga, Bueno, pues hasta luego. ya nos vemos ahora.
Bien, buenas. Vamos a reiniciar entonces con la sesión de comentarios, preguntas, interrogantes. Hola Emerson, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. Qué pena que me conecté un poco tarde. Estaba aquí en una ocupación, pero pues ya muy presto a estar pendiente de las preguntas de los compañeros para ir aprendiendo. Bien. Bien, entonces le vamos a dar la palabra a Esmeralda, a Laura, pues a Laura Estefanía Torres. Laura Estefanía. mm, Creo que Laura Estefanía no está. Entonces, o si estás, Laura. No. María José Díaz. María José. Sí, ahí está María Acá estoy. José. Sí. Sí. Laura Torres, ¿estás? Torres. Creo que no está Laura. Eh, Espérame, a ver, entonces espérate, María José, Carlos Niño. Sí, profe, sí estoy. Ya, entonces pues hagamos lo siguiente, partamos con, hola Fainori, partamos con, pues Esmeralda no está, ¿cierto? Esmeralda no está. Ah, sí, sí Sí, está. buenos días. Ah, sí, ahí está. Ya, entonces Esmeralda, Laura, María José, Carlos. Cuando quieran, compañeras. Ahí ustedes pueden, acuérdense que pueden poner el modo mosaico, pueden ver el número, pueden mover y ver más pantallitas, ¿no? Para ver quiénes estamos también, ¿no? Entonces, pues, listo. Cuando quieran. Esmeralda, entonces, Esmeralda, Laura, Estefanía, María José y Carlos Niño. Hagamos esa primera ronda. Listo. Buenos días. Buenos días. Hola. Listo, profe. Pues según lo que tú dijiste del cuento sobre la integración, pues básicamente yo considero que sería el modelo adicionalismo. No sé, la verdad, si estoy, o sea, me gustaría que tú me orientaras dado el caso, porque pues según yo es el accionalismo, porque se basa en generar modelos como más parecidos, en uniformar, en copiar y en formar la cultura. O también podría ser algo que tú hablaste que fue la fusión cultural del melting, que sería minoría como mayoría, igual a críticas para generar la eliminación, ya que tú decías que como la jirafa quería como formar al elefante, de manera de que él pudiera como cazarlo, por decirlo así, cazar perfectamente en la casa para que entrara, entonces sería como generar una nueva realidad, no sé cuál de esas dos sería. Vale, gracias Esmeralda. Laura Estefanía Torres, creo que Laura no está. Eh, no, no está Laura. María José Díaz. Hola, buenos días a todos. Bueno, Hola, Laura. Hola, María José. bueno, referente a lo que decía la doctora Antonia acerca de todos los procesos de aceptación y asimilación, pues que muchas veces se ven en una sociedad migrante, me surge una pregunta y la pregunta es, ¿la asimilación pretendería a la larga ser un proceso de aceptación que muchas veces puede o no ser inherente a un individuo? Esa sería como mi No pregunta. he entendido la última ¿La parte. vuelvo a repetir? Sí, por ¿Necesitas que favor. vuelva a repetir? Dale, María. Perfecto. La última parte. La asimilación pretende a la larga ser un proceso de aceptación que muchas veces puede o no ser inherente a un individuo desde la parte personal. Creería yo que es más enfocada a la parte individual. Vale, gracias María José. Carlos, ¿estás por ahí? Ah, sí. Hola, Carlos. Hola, profe. Bueno, mi pregunta va orientada hacia algo que la doctora decía en esa estructura que hay de teoría, norma, práctica. Digamos que en el ámbito educativo, ¿cuáles serían los desafíos para
para transformar, digamos que esa estructura, porque muchas veces aquellos proyectos que están en la teoría, pues no son aprobados por simplemente normas, y pues que al llegar a la práctica, cuando se logra llegar a la práctica, pues no llegan como con todos sus principios teóricos. Esa sería mi pregunta. ¿Cuáles serían los desafíos? Ya, gracias, Carlos. Y la última palabra la tendría David Flores. No sé si David estás. David Flores. David no está. Entonces, Emerson. Ah, pero Emerson, te conectaste tarde. Angie Hernández. Yo soy David. Ah, Pero David, pues, David. también me conecté tarde y pues la verdad no sabría qué preguntar. Ya, no, entonces no. Entonces, Angie. No sé si Angie está. ¿Tampoco está Angie? No, no está Angie. Henry Rodríguez. Ah, sí, ahora sí, Henry. Dale, Henry. ¿Estás sin audio, Henry, o qué? Bueno, ahí Henry escribió, son la integración, Antonia, son la integración y la inclusión conceptos excluyentes entre sí o comparten ciertas nociones, y de ser así, ¿en qué aspectos confluyen o se diferencian? ¿Cuál sería una manera pertinente de retomar la integración como herramienta de carácter positivo, evitando así categorizar o representar a unos individuos extranjeros de modo que no se imponga una armonización con la comunidad receptora? Vale, con esa, si quieres, Antonia, empezamos. Vale. La primera, que son dos. Son integración e inclusión conceptos excluyentes entre sí, comparten ciertas nociones, de ser así, en qué aspectos confluyen o se diferencian. Bien, es una cuestión disciplinar. Es una cuestión que, bueno, yo llevo tiempo trabajando y siempre me peleo cuando discuto con colegas que se ubican dentro del mundo de la educación, por ejemplo, que es donde más se ha trabajado la idea de inclusión, pero, no solo, relacionado con la intervención. ¿Por qué es una cuestión disciplinar? Pues porque si nosotros nos ubicamos dentro de la antropología, también la sociología, y hacemos un rastreo de a qué hacen referencia integración e inclusión, vemos que, por ejemplo, desde la antropología lo que se hace es tener una noción de integración en la que estaría incluida la idea de inclusión, y en todo caso se distinguen integración de carácter asimilacionista, integración de carácter multiculturalista, interculturalista, etc. Dentro de la integración de carácter interculturalista estaría obviamente la cuestión de la inclusión. ¿Qué sucede? Que sí es cierto que, por ejemplo, desde la ciencia de la educación se entiende la inclusión como un estadio superior a la integración. Y, de hecho, podemos encontrar muchos gráficos parecidos a los que yo he puesto en la presentación, donde habría 4 gráficos, uno el de la asimilación, el multiculturalismo, la inclusión, y el tercero sería el cuarto sería el de la inclusión. Insisto, yo no estoy de acuerdo con esto, podemos encontrar mucha bibliografía, pero yo creo que con la definición de integración, la que hemos visto al principio, que es una definición que nos da Günter Dietz, ahí se contempla la inclusión. Pero es cierto que quienes desde Ciencias de la Educación insisten en que inclusión es un estadio superior, lo que están teniendo en mente es una idea de integración de carácter multiculturalista y o asimilacionista. Ojo, que es que la realidad es la que se da. Si rastreamos todo aquello que se tilda de integración, en la mayoría de las ocasiones, es integración asimilacionista, multiculturalista y muy pocas veces intercultural y, por lo tanto, inclusivo. Inclusión llevaría aparejado una idea de transformación social, estructural. Integración, en términos interculturales, también. Vale, no sé si con esto respondo. Sigo con la siguiente. ¿Cuál sería una manera pertinente de retomar la integración como herramienta de carácter positivo, evitando así categorizar o representar
uno u otros individuos, de modo que no se imponga una armonización con la comunidad receptora. Bueno, cuando hablamos de imponer, lo que estamos poniendo sobre la mesa es un proceso de integración que se hace desde arriba hacia abajo y que quizás no se vehicula desde las distintas partes que conforman la diversidad. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, en España, Felipe conoce muy bien las asociaciones de inmigrantes, su tesis doctoral fue sobre estas cuestiones. ¿Qué participación tienen las asociaciones de inmigrantes en el diseño de políticas de integración o de políticas interculturales, aunque se financien y se implementen de las administraciones públicas? O sea, ¿qué capacidad de construcción o de participación en el diseño de las mismas tienen los inmigrantes o las asociaciones de inmigrantes? Bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces son invitados a participar en políticas que son construidas desde fuera del colectivo. Por lo tanto, estamos de nuevo redundando en una idea de integración desde arriba, unidireccional, aunque pueda tener, bueno, momentos de hibridación con otras propuestas de integración. ¿Sigo con la pregunta de Santiago? Pues espérame, Santiago O con Moreno. las que han hecho los compañeros. O sea, las que ya te hicieron, y si quieres, pues en realidad ella aprovecha que Santiago hizo una por ahí. Es que porque a Santiago Vale. no lo tengo en la lista, no sé si después hablo con él porque no Vale, está. pues voy a responder a las de los compañeros y ahora vamos a la de Santiago. Bien, Sí, sí, la historia de la jirafa y el elefante a mí me gusta mucho porque no tiene una respuesta muy clara. Porque, bueno, luego os he dicho posteriormente que cuando tratamos de localizar en la práctica esos ejemplos de integración, la mayoría de las veces lo que nos encontramos son combinaciones, realidades híbridas que tienen toques de asimilacionismo, de multiculturalismo, de interculturalidad, y es muy difícil de encontrar realidades puras, directamente conectadas con esa idea teórica o planteamiento normativo de qué debe ser. Y claro, en este caso pues tenemos también eso. En términos generales podríamos decir que es asimilacionista porque termina diciendo, ¿no? Termina diciendo que sea el elefante el que tiene que cambiar, el que tiene que hacer ese recorrido para que se produzca la convivencia, pero vemos como al principio, cuando no se tienen que modificar las estructuras, en este caso la metáfora sería la casa, la sociedad, cuando no se tienen que modificar las estructuras de la sociedad de la casa, sí se hacen pequeñas adaptaciones. Cuando no me molesta mucho, pues sí puedo hacer un... Bueno, esto incluso podría decirse que es un rasgo del interculturalismo funcional, del multiculturalismo funcional, a veces se asocia con, bueno, esas pequeñas cositas que hacemos sin que tengamos que modificar la estructura de la sociedad en sí o sin que realmente suponga un proceso de transformación social. Con respecto a la pregunta sobre la asimilación en el nivel individual, no sé si acabo de entender lo que quería preguntar, corrígeme si me equivoco. La pregunta era si ese modelo o esa propuesta en términos asimilacionistas es algo que se produzca no solo a nivel de sociedad, sino a nivel individual. Si eso es así a nivel personal, a nivel individuo, ¿sí? Sí, exactamente, es como tú lo dices, sí. Claro, pues efectivamente en la mayoría de las ocasiones se inicia así. Un ejemplo de desarrollo de la integración en términos asimilacionistas en sociedades concretas. Y esto seguro que nos suena mucho porque siempre sale en medios, siempre hay polémicas, siempre se pone como ejemplo la sociedad francesa y la gestión que se hace de la población de religión musulmana, que muchos de ellos, la mayoría de ellos son franceses de nacimiento, se habla de migrantes de que por lo tanto ya no son migrantes, son colectivos que se han minorizado a lo largo del tiempo, pero son franceses, y cómo la política asimilacionista francesa
de un sistema laico, lo que hace es que permite el uso de cuestiones que sean de identificación cultural, de identificación religiosa, solo puedan ser, bueno, se permite que se viva con ellas, pero solo en el ámbito familiar, personal, ejemplo, la regulación y la prohibición del velo islámico en espacios públicos. ¿Eso implica que hay un borrado bajo esta política asimilacionista? No, la gente sigue usando sus elementos de identificación, en este caso religiosa, pero no se usa en la escuela, no se usa en el puesto de trabajo, sino que, bueno, pues se hace en el ámbito personal. Con respecto a los retos que se plantean en los espacios educativos para caminar hacia una integración en términos positivos o una integración en términos interculturales, podríamos decir mejor. Vale, son retos y son cuestiones que deben ocurrir o podrían ocurrir, en todo caso, a medio y largo plazo, más largo que medio. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el reto? La transformación de la escuela tal y como la conocemos, como institución. Porque la escuela, tal y como funciona, funciona para homogeneizar, lo cual es totalmente contrario a esa idea de integración en términos interculturales. La escuela como un instrumento, que si rastreamos su historia, surge, se desarrolla, se utiliza como una parte del Estado para construir naciones y, por lo tanto, construir ciudadanos nacionales. Transformar la escuela tal y como la conocemos. ¿Qué pasa? Pues que, sobre todo, profesionales que trabajan en el mundo de la educación, de ciencia de la educación, pues plantean esta cuestión como una cuestión utópica, como una cuestión, ¿realmente queremos esto? Bueno, y ahí hay un reto que no se podría solventar a corto plazo. Os puedo poner el ejemplo de la SATAL, lo desarrollo un poquito más. Las aulas temporales de adaptación lingüística, que os comentaba, que se plantean como interculturales, ¿no? Porque lo que la normativa indica con este tipo de dispositivos es que las escuelas tienen que ser plurilingües, tienen que atender a la diversidad lingüística y cultural de sus alumnos. Termina siendo asimilacionista porque si bien la normativa recoge que estos dispositivos tienen que implementarse dentro del aula ordinaria, es decir, si en un aula tiene 2 lenguas o 3 lenguas predominantes, que haya atención educativa para que el alumnado pueda manejarse en distintas lenguas, con apoyo educativo, apoyo curricular. La normativa contempla eso, pero en la práctica nos encontramos que lo que se hace es sacar a los niños que no tienen la lengua vehicular de la escuela o no tienen un nivel suficiente, se les saca de la aula ordinaria, se les pone en un aula diferente, aparte, dentro del centro escolar, pero diferente aparte, con un profesor que les da clases de la lengua de la escuela, mientras están faltando algunos contenidos curriculares de otras materias. Por lo tanto, pues, bueno, algo que se plantea como un posible proyecto de transformación de las escuelas, es decir, que las clases puedan ser diversas, se pueda trabajar con metodologías adaptadas a la diversidad del alumnado, con docentes con distintos perfiles profesionales distintos, acaba convirtiéndose en un dispositivo asimilacionista de carácter integrador, pero en términos asimilacionistas la mayoría de las veces. También encontramos algunos colegios que han conseguido que esas SATAL sean dentro del aula ordinaria. Voy a la pregunta de Santiago. Dale, de una vez. Hola, tengo 2 preguntas. ¿Qué modelo de integración exactamente se aplica para la migración intracomunitaria? ¿Y qué tan plausible sería el éxito de la implementación de este mismo modelo para la migración extracomunitaria? Bueno, una pregunta muy interesante. Y el problema o la característica o la situación a día de hoy es que estamos en crisis intracomunitaria. Es verdad. La Unión Europea se está desmoronando y se están creando unas fronteras norte-sur
a raíz de la mal llamada crisis de los refugiados, que si bien posiblemente estuviesen ahí desde siempre, se están poniendo en evidencia ahora, después de décadas de vendernos políticamente la idea de la integración europea, la ciudadanía europea, todos somos iguales, todos somos igualmente válidos. Bueno, llega un punto en el que nos damos cuenta que no, que los países del sur, según los países del norte, pues lo único que hacemos es gastarnos el dinero de Bruselas, no trabajar, en fin. ¿Qué modelo de integración exactamente se aplica para la migración intracomunitaria? Pues bueno, durante mucho tiempo, apertura de fronteras, integración aparentemente intercultural, el programa Erasmus que Felipe sí lo conoce, el programa Erasmus en las universidades. Sí, que es muy bueno, que es muy bueno. Muy bueno. El programa Erasmus se ha considerado como una agencia matrimonial europea, ¿no? Es una forma jocosa de decirlo, pero en realidad, o sea, ¿cuántas parejas nacionales de distintos países no se han conformado con la estancia de Erasmus? Es como algo que se piensa a largo plazo, no se explicita, obviamente, no está dentro de los objetivos, pero, bueno, esa fusión, que seamos europeos y no seamos españoles o seamos... Pero eso ha sido una falacia. Eso... Cabe explicarles a los chicos que el programa Erasmus implica que cuando tú estás estudiando en la universidad te vayas un semestre, un año a otro país a estudiar. Entonces hay un movimiento en la Unión Europea de estudiantes de todos los países. Entonces tú, por ejemplo, en una universidad te pillas gente de Italia, de Polonia, de Hungría, de Alemania, de todos lados. O sea, hay un movimiento constante. Y en relación a los países, por ejemplo, si un alemán va a España o un polaco va a España, al polaco le dan un poco más de dinero en relación al ingreso per cápita que tiene cada país. Entonces, como dice Antonia, imagínense que pues en sus universidades se hubieran encontrado gente de todos los países. Pues primero la fiesta es grande, sí, la fiesta es tremenda, fantástica, y como dice Antonia, pues la interculturalidad realmente se vive de las formas más amorosas, digamos, ¿no? Y... Sí, sin duda, sin duda. Yo no sé si hay trabajo al respecto, pero sería interesantísimo hacer un seguimiento, porque si te pones a pensar, o sea, yo me pongo a pensar y conozco un montón de gente que finalmente termina estableciendo pareja, familia, matrimonio a raíz de Erasmus. O sea, es algo comúnmente aceptado. Y, bueno, era un objetivo de fondo no abiertamente declarado de la Unión Europea para la construcción de esa idea de la ciudadanía europea, que nos mezclásemos entre nosotros, que los alemanes se mezclasen con los españoles, los italianos se mezclasen con... Bueno, ¿qué sucede? Volviendo a la pregunta... Pues que a raíz de la mal llamada crisis de los refugiados, que en realidad es crisis de la Unión Europea como institución, pues resulta que, por poner un ejemplo, ahora los españoles no son bien recibidos en algunos países europeos hasta el punto de haber suspendido Schengen o Schengen es el acuerdo que permite... bueno, Schengen con Acta Única Europea es las dos políticas que combinadas se consiga que se pueda mover uno por todos los países de la Unión Europea sin necesidad de visados, etc., y que se fortifique mucho lo que es las fronteras exteriores. Bueno, pues a raíz de 2015-2016, llegada de refugiados, etc., se llega a suspender Schengen y se llega a establecer cuotas, establecer un número máximo con una serie de requisitos de españoles en algunos países europeos. Luego esto se declara inconstitucional, se declara que no es legal y no llega a hacerse, ¿no? Pero que se ha hablado en el Parlamento Europeo, sí, porque españoles, italianos, portugueses, griegos, ya tenemos demasiado, no queremos que vengan más. ¿Cómo que no? Si es que la Unión Europea permite, porque somos miembros, bueno, pues esa es la realidad de la política migratoria y el concepto de integración europeo, pues que ahora mismo está por los suelos. Un desastre. Gracias, Antonia. Paula Lancheros, ¿no está? ¿O sí? Creo que no está. Camila de Los Ángeles. Camila
Camila tampoco está. José Alejandro Martínez. Sí, señor. José Martínez. Como tal, Ah, sí. tengo- sí, Ahí está como Camila, tal, que no te veía. Camila, José Martínez y Kiumi perdón, Yesenia Ávila. No sé si Yesenia está. Yesenia Ávila, sí. Sí, no, Yesenia no está. Entonces, Ana Lorena Moya. Eh, tampoco está Ana Lorena. Entonces pasamos a Erika Cuadros. Erika Cuadros. Sí, profe. Vale, pues las personas que nombré, de los que están, las personas que nombré, pues los que estén, ¿vale? Les doy la palabra ahí. Bueno, empiezo yo. Dale. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente lo miramos como un ejercicio de reflexión en términos de que, claro, hay toda una apuesta pues a un paradigma intercultural pues a raíz de todos los procesos migratorios que se han dado en el mundo. Y sin embargo, yo siento y bueno, percibo desde el ejercicio académico propio que realicé en mi proceso de formación y un poco con lo que se ve el día a día, es que en los microespacios, esto entendido desde el barrio, digamos las viviendas de propiedad horizontal, el trabajo, Te perdimos, Camila. A ver. o todos estos espacios hay, No, ya está. hay Ya como está. toda una reproducción, señor. No, es que se Sí. te había cortado un poquito, pero ya está. Ok, hay como toda una reproducción de lo que es el paradigma asimilacionista y esto se da pues en términos de lo que implica las prácticas de segregación, de exclusión a las que están arrojados los migrantes en términos de lo que constituye la vida citadina. Teniendo en cuenta pues que al final de cuentas son ellos también quienes aportan a las tradiciones, las culturas y toda una lectura también desde las eh, sentidas formas de que ellos comprenden y que esto alimenta la cultura citadina y pues eso me lleva a pensar de que hay un trabajo amplio que hacer, un reto a largo plazo desde estos microespacios para poder realmente hacer una integración intercultural y romper con toda esta barrera o más bien todo lo que implica el paradigma asimilacionista. Básicamente es eso. Perfecto. Vamos a darle la palabra a los otros compañeros que nombré, de los que estén, por favor. creo que sigo yo porque en lista, pues voy después de Camila. Dale, José Entonces, lo Alejandro. mío son como tal dos preguntas. Una es en una hipótesis y la otra, pues sí, ya es pregunta más hacia lo actual. Y es que hay una gran disputa que se generó en 1970, si mal no estoy, entre los sunitas y los chiitas por un concepto religioso. Entonces, básicamente la disputa es quién tenía el poder después de la muerte de Mahoma. Entonces, mi pregunta es que, aclarando que los chiitas son una minoría y que la asimilación es completamente imposible, ¿qué metodología para la integración podrían solventar la disputa? O simplemente no hay forma de que estas dos religiones, que como tal es una, se tenga la disputa en sí. Y la otra pregunta es que, por ejemplo, en Siria, hace unos años, o no sé si actualmente sigue, el pueblo es predominantemente sunita, pero el gobierno es chiita y obviamente hay una leve población chiita. O en el caso opuesto, Bajei es un pueblo principalmente sunita y el gobierno chiita, al revés, el pueblo es principalmente chiita y el gobierno es sunita. En este caso, el gobierno qué puede hacer para integrar su pequeña población de la misma religión a la religión mayoritaria? Recordando que todos son musulmanes, solo que es una pequeña división, bueno, que esa pequeña división actualmente ya es una gran división. Vale, muchas gracias, José Alejandro. De los que nombré, Kiumi, no sé si estás, Kiumi. Ah, sí. Sí, sí, señor. Buenas tardes. Bueno, sería cómo nosotros como sociedad podríamos entender los conflictos que vienen desde otros países. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo nosotros como sociedad podríamos entender los conflictos que vienen desde otros países? Vale, Kiumi. Yesenia, no sé si estás, Yesenia. Yesenia Ávila, ¿no? Ana Lorena Moya. Ana Lorena, no sé si estás tampoco está.
Tenemos poca asistencia. Qué pena. Erika Cuadros. Erika, sí estás por ahí. Ah, sí. Mi pregunta es, de acuerdo con nuestro contexto actual, Colombia-Venezuela, y el caso de los migrantes que han vivido allá en España, ¿cómo lograr una integración entre los nacionales, los migrantes y las minorías étnicas que existen en el país? Listo, Antonia, si te parece con esa rondita y terminamos después con los últimos compañeros que nos queda Yesenia, que sí está aquí, está también Fainori, que también está, María Fernanda, creo que la vi por ahí, y Natalia Corredor. Dale, entonces si quieres darle respuesta a este grupito y Vale. después... Camila, en primer lugar, comentaba sobre las posibilidades o, bueno, qué podemos hacer desde esos espacios más de carácter micro en aras de trabajar hacia una noción de integración intercultural. Bueno, pues es que son fundamentales. La cuestión está en que, si bien lo más habitual es encontrar que son los estados nacionales, los aparatos estatales, las administraciones públicas quienes diseñan, vehiculan esas políticas de integración. Desde luego, para que funcionen y que no se entiendan como algo impuesto desde arriba, a lo que en todo caso se invita a participar cuando ya están diseñados, lo que habría de hacerse es precisamente permitir que fuesen los propios grupos implicados en ese proceso de transformación que pudiesen sentarse con las administraciones y trabajar desde lo más micro en ese proceso de diseño. Es decir, que efectivamente tuviesen participación y que no fuesen invitados a participar en algo que ya se diseña de antemano. No olvidar que es una cuestión de transformación estructural de la sociedad y, por lo tanto, sí, nivel micro, pero en íntima relación y retroalimentación con meso, macro, hacia arriba, hacia abajo, de manera vertical y horizontal. Es difícil. Es difícil, no hay fórmula mágica y, bueno. La pregunta de Alejandro es muy complicada. Yo no conozco la infrahistoria y los detalles de los colectivos que me comenta. Entonces, bueno, pues no me atrevo a opinar mucho al respecto. Simplemente te podría hacer un comentario que tendría que ver con la interacción de distintos grupos, da igual que sean estos o que sean otros, donde hay mayoría, donde hay minoría. En un proceso de transformación tienen que ceder todos pierden algo y todos ganan o construyen algo nuevo. ¿Cómo se podría traducir eso con respecto a los grupos concretos que menciona? Pues bueno, no podría darte más elementos, insisto, porque no conozco mucho pues todo el proceso de relaciones y conflictos entre chiitas y sunitas. La pregunta sobre los conflictos, ¿cómo podríamos hacer para conocer acerca de los conflictos de otros países cuando las personas procedentes de esos países, entiendo, vienen a la sociedad en la que nosotros vivimos? Creo que esa era la pregunta. Es interesante rescatar cómo una de las propuestas del paradigma intercultural, de la integración en términos interculturales, es precisamente que los ciudadanos puedan formarse, puedan situarse en una perspectiva de crítica cultural. Crítica cultural significa conocimiento crítico de la propia cultura, de los propios patrones culturales, no crítica solo o exclusivamente a los otros culturales. En ese ejercicio de crítica hacia adentro de las poblaciones mayoritarias, autóctonas, etc., estaría la posibilidad de ir mitigando, de conocer cuando nos acercamos, en este caso, a conflictos de forma etnocéntrica, desde nuestros puntos de vista. Una conciencia, una toma de conciencia en ese sentido
y de cara a conocer esos conflictos que se generan lejos o fuera de nosotros, por supuesto, poder poner sobre la mesa el punto de vista de esos otros, o sea, cómo describen, justifican o explican esos conflictos desde sus propios puntos de vista. No perder de nuestro punto de vista, de nuevo, que los conflictos son multidimensionales y que si los analizamos solo desde nosotros, desde un punto de vista etnocéntrico, posiblemente vamos a terminar viéndolos pues, como conflictos de carácter étnico, cuando a lo mejor son conflictos de carácter económico que tienen que ver con el sistema capitalista neoliberal, etc. Es decir, complejizar el entendimiento o las dimensiones que pueden generar esos conflictos que se generan en otros lugares y que, bueno, pues que desconocemos porque no son lejanos. La última pregunta, no me acuerdo, tengo anotado diálogo, pero no me acuerdo. ¿Quién fue que hizo la Tengo última anotada pregunta? la respuesta que iba a dar, pero no me acuerdo la pregunta. La compañera, fue una compañera. Yo. Sí, por Acerca de la integración que se debe realizar entre los nacionales, los migrantes y las minorías étnicas. ¿Cómo se trata una mejor integración? Bueno, poner a dialogar a todas las partes. No tener una visión reduccionista de minoría-mayoría. Las minorías son muy diversas y la mayoría no es tal. Es decir, también hay muchas aristas de la diversidad en ese sentido. Vale, Antonia, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a los últimos 4 compañeros y si alcanzamos hay una pregunta que hace Henry al final, Henry Rodríguez, que plantea otra, pero para que no se queden con la pregunta, Yesenia, Fainori, María Alejandra y Natalia, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo tengo como tal 2 preguntas. ¿Qué ha hecho o qué tipo de modelo ha manejado como tal la Unión Europea para integrar a todos los refugiados que han llegado en estos últimos años? Y digamos, y España en concreto. Y la otra es como, ¿qué se puede hacer para que el asimilacionismo no se disfrace de interculturalismo? Porque pues creo que como lo entendí, en muchos casos se disfraza esto para, o sea, se concibe el asimilacionismo como interculturalismo, pero al final termina siendo completamente diferente. Sí. Gracias, Yesenia. Sí, tenemos a Fainori, María Alejandra y Natalia. Buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias a la doctora Antonia por el espacio que nos está brindando. Para nosotros es de enriquecimiento. Y mi pregunta va orientada a, desde las políticas de integración en la actualidad, ¿qué modelo o programa? Perdón. Espérenme, es que parece que alguien tiene el micrófono encendido. Sí, es Mafe. Ok. Ya. Entonces, en la actualidad, ¿qué modelo o programa de intervención es como el más funcional o el que brinda mejores resultados? Vale, muchas gracias, Fainori. María Alejandra Carrillo. Mafe, ahora sí, Mafe, pues, qué pena. Buenas tardes, mi pregunta sería, ¿consideras que un patriotismo bastante extremo podría llegar a causar un problema para generar la integración? No escuché, se ha cortado. Si un patriotismo extremo podría causar un problema para la integración. Sí. Ya, perfecto. Sí. Vale, y nos falta Natalia Corredor. Creo que Natalia estaba por aquí, ¿cierto? Sí. Buen día. ¿Se escucha bien? Hola, Natalia.
Sí, se escucha. Ok. Bueno, yo tendría dos preguntas. Y bueno, la primera es con respecto al modelo intercultural. ¿No resulta un poco ingenuo querer abordarlo todo desde el diálogo? Es decir, asumiendo que las partes están dispuestas a sentarse y dialogar y a perder y ganar y construir cosas nuevas. Porque pues el otro compañero puso un ejemplo muy puntilloso, como es el tema religioso, y es que parecen haber cosas que resultan verdaderamente eh, intocables o infranqueables en ciertos ámbitos. Y por ejemplo, la religión es uno de esos aspectos donde la gente literalmente se rehúsa a dialogar, se para de la mesa y se retira. Yo lo he vivido en espacios académicos, de hecho. Y lo segundo es con respecto al ejemplo de la jirafa y el elefante, y ¿es posible hacer una casa lo suficientemente grande y versátil? Porque claro, a mí me gustó el ejemplo de la jirafa y el elefante, porque pues la jirafa per se no tiene malas intenciones, y es mediante algo accidental que nota a su excompañero el elefante pasar y lo invita a su morada. Y pues sí, muchas veces, igual que nos pasó acá en Colombia con el tema de la migración venezolana, no nos esperaba, bueno, ni siquiera los venezolanos esperaban estar en esta situación, muchísimo menos nosotros nos veíamos en estas. Y verdaderamente parece un poco ingenuo y hasta un poquito mezquino el asumir que la casa que recibe tiene que estar lo suficientemente adaptada a. O sea, es que el día de mañana, listo, llegó el elefante y de alguna manera nos acomodamos y mágicamente hacemos que esto funcione. Pero si pasado mañana por cuestiones de, qué sé yo, de una guerra, el cambio climático o por diversas razones, llega un león, luego una cebra, ¿cómo diablos podemos hacer o cómo diablos podemos garantizar que la casa es lo suficientemente grande y versátil sin que sean simplemente abstracciones irrealizables? Porque es que sí parece en el fondo muy ingenuo. Incluso me gusta mucho el ejemplo que usa la doctora, porque esta idea de la Unión Europea, y creo que aquí, por ejemplo, por lo menos desde mi facultad era algo muy criticado como seamos europeos, ni siquiera los mismos europeos saben qué diablo significa eso, cuando ni siquiera hay una sola idea de lo que es ser español, como aquí nos pasa que no hay una sola idea de lo que es ser colombiano. O sea, aquí la nación parece que es un proyecto que nunca verdaderamente nació. Y es que sí, Occidente es un gigante con los pies de barro que se rehúsa a ver que el problema no está en el migrante, sino en todas las expectativas y en todas las construcciones que hizo y que no se soportan por su propio peso. O sea, está cayendo con el peso de todo lo que hizo y nos está arrastrando a los demás. O al menos es como muchos lo percibimos. Estupendo, Natalia. Muchas gracias por tu comentario. Antonia. Vale. Yesenia, ¿qué está haciendo la Unión Europea con los refugiados? Nada. Segregar. De la Unión Europea. En Turquía. Acuerdo. Te doy dinero, te quedas tú con ellos, que tú incumplas los derechos humanos, para que a mí no me digan que los derechos humanos, pues yo soy la Unión Europea, ¿yo cómo voy a incumplir los derechos humanos? ¿Qué modelo? Ninguno. Asimilacionismo disfrazado de interculturalidad. ¿Qué podemos hacer? Pues como mínimo podríamos empezar por formación. Por ejemplo, en España, a principios de la década de los 90, se apostó muy fuerte por parte de las administraciones formar a todos los empleados públicos, bueno, una formación inicial, pues porque una formación que no estaba en los estudios universitarios sobre qué es la diversidad, las distintas formas de afrontarla, los componentes de la diversidad, qué supone inclusión, qué supone integración, qué es la cultura, cómo funciona la cultura, nociones procesuales, no estáticas, etc. Como mínimo, pues para no confundir, y ahora relacionaré con esta pregunta, la última que nos hacía Natalia, sobre si es ingenuo o no ingenuo, como mínimo no confundir cuando estamos hablando de asimilacionismo, cuando estamos hablando de interculturalismo, pues porque es cierto que parte de esa asimilacionismo disfrazado de interculturalidad tiene que ver
con no conocer a qué hace referencia uno y otro concepto, no siempre, ¿no? De hecho, yo creo que el trasfondo es ese, pero quienes están a pie de obra, como se suele decir, o a pie de calle, no conocen los matices, la diferencia, entonces se puede estar defendiendo un modelo nombrándolo de otra forma, independientemente de que estemos de acuerdo, de que no estemos de acuerdo, de que podamos criticarlo. Voy a retomar esta cuestión respondiendo a las otras preguntas que han hecho los compañeros. Paso a la pregunta de Fainori. Interculturalidad. Madre mía, ¿cómo he apuntado esto? No, ahora no tengo la pregunta. Fainori, ¿puedes resumir? Claro que sí. Mi pregunta era, desde las políticas de integración, en la actualidad, ¿qué modelo o programa de intervención es más funcional? Más funcional en el sentido de ¿cuál es el que está teniendo más resultados? Efectivamente. Vale. Vale. A ver, es que el paradigma intercultural no se está implementando. Entonces, tenemos resultados de los otros paradigmas con algunos elementos de hibridación, ¿vale? Y lo que tenemos fundamentalmente, o en muy gran medida, son efectos perversos, elementos negativos, es decir, cuestiones que nos indican apostar por lo que no existe, aunque a nivel teórico sí se lleva a hablar mucho tiempo de ello, que es la integración en términos interculturales, porque en realidad es el que, bueno, conseguiría la igualdad porque propone la transformación de la sociedad. Pero es que no se está implementando en muy pocos casos, en espacios muy pequeños. Por ejemplo, yo te podría hablar de espacios muy concretos en España, escuelas que funcionan de manera intercultural, ¿vale? Que han conseguido organizarse y tener resultados muy buenos en términos incluso de éxito educativo, etc. Pero una escuela, dice, bueno, es intercultural. Hemos dicho que tiene que ser una cuestión que esté en relación con los niveles meso y macro. No tenemos un modelo acabado que digamos, esto es lo que funciona, esto es lo que hay que hacer. No lo hay, no lo hay. El patriotismo extremo, por supuesto, puede llevar a la... Incompatible con... El patriotismo extremo es incompatible con la interculturalidad. Preguntabas por el patriotismo extremo, ¿no? Había alguien que preguntaba por el... Es incompatible con la idea de interculturalidad. Esto podría llevarnos a preguntarnos, y yo esto se lo pregunto mucho a mis alumnos, después de ver todos los modelos y un poco preguntarnos también, como decía Natalia, ser un poco ingenuo, ¿realmente la sociedad actual quiere ser intercultural? Conlleva mucha renuncia. ¿Realmente? Si vemos un poco lo que está pasando, lo que está sucediendo, el paradigma intercultural plantea lo que plantea y al final supone una transformación de lo que hay, una transformación de la forma de funcionar que tenemos. Y en esa transformación hay que renunciar a privilegios. ¿Quiénes los tienen? Claro. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad ha disfrutado de esos privilegios? ¿Quiere realmente la interculturalidad? Incluso le damos la vuelta y ya voy a la última pregunta. Hay grupos minoritarios que, bueno, construyen identidades reactivas, etc. Y a lo mejor tampoco quieren la interculturalidad. No seamos ingenuos y digamos que hay grupos que no quieren, incluso de una situación de inferioridad, de exclusión, no quieren renunciar a ciertas cuestiones
Y bueno, pues encontramos que hay un repliegue a nivel identitario. ¿Es ingenuo pensar en el paradigma intercultural? Es utópico a día de hoy, porque es un proceso que acaba de construirse, acaba de iniciarse. Si me apura, a nivel teórico, sí, llevamos unos cuantos de años, pero a nivel práctico, ingenuo. Bueno, si nos preguntamos sobre si las poblaciones que disfrutan de los privilegios van a aceptar dar un paso hacia atrás, pues sí sería ingenuo pensar que fácilmente van o vamos a renunciar a nuestros privilegios. Insisto, ojo, el papel de las minorías. O sea, hay grupos que te dicen, pues que yo no quiero la integración, tal y como me la estás planteando. A mí me gustaría pues, que la sociedad fuese de otra manera y esa noción de integración que plantea o que plantea el paradigma intercultural, pues a lo mejor no casa con... Lo que está claro es que dentro de esa consideración de si es algo ingenuo o es algo utópico, habría que tener en cuenta que se trata de un proceso de transformación de la sociedad global. Por lo tanto, no es algo que si se produce o llega a producirse o se produce de otra manera, no va a ser algo que se produzca, desde luego, no en el corto plazo, en el medio plazo. Comentaba, no sé si era esta última persona, Natalia, o era alguien también relacionado con esto, sobre si bueno, pues paradigmas o nociones de integración como la asimilacionista, si puede ser consciente de los efectos negativos que puede tener. No, lo decía en la... Bueno, sí y no, pero puede que no. Lo decía en la presentación. Es que la noción de integración asimilacionista, al menos teóricamente, postula que quiere la igualdad, solo que piensa que para conseguirla la forma es que seamos todos iguales con respecto a la mayoría, porque es lo que supuestamente costaría menos, ¿vale? ¿Qué sucede? Insisto, los efectos perversos de esa cuestión, el separatismo, las identidades reactivas, etc. Hay otra pregunta, Felipe. ¿La leo? Antonia, pues lo que pasa es que ya Santiago no está en el chat y pues una cosa es lo que pasa es que nosotros tenemos otra sesión después, poco más tarde, y por poco respeto a tu tiempo también, el respeto a los compañeros, yo creo que ya digamos que te hemos exprimido bastante, hemos aprovechado bastante tu tiempo y tu disposición, así bueno, que me además, encanta. pues, Muy interesante todas las preguntas. por ser muy cumplidos, ¿no? Pues en el fondo también por respeto al tiempo de los compañeros en este sentido. Ya tenemos que ir cerrando, ¿sí? Tenemos que ir cerrando la sesión y pues dejar un enorme agradecimiento, como siempre, Antonia, a tu gran disposición. Sabemos que pues las tareas de un profesor no son menores, no son pocas, sobre todo un día sábado, en la tarde, España. Entonces, pues nada más que agradecerle a todas las compañeras y los compañeros sus preguntas, sus inquietudes sumamente interesantes. Yo cada vez que escucho a Antonia anoto un montón de cosas, de hecho tengo aquí, me sirvió un montón, tengo algunas preguntas para ti después, pero pues te las hago en otro momento. Simplemente ahora te agradezco y te agradezco siempre la colaboración con el diplomado, con la Universidad Santo Tomás y pues mandarte un abrazo grande y que tengas un feliz fin de semana, ¿no? Agradecerte por el espacio. Gracias a los compañeros y muy bien, pues no sé si quieres despedirte. Nada, muchas gracias, interesantísimas todas las preguntas, un placer, gracias a ti, Felipe, y bueno, que espero que os vaya muy bien, que aprendáis mucho y que disfrutéis el diplomado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Antonia. De todas formas, yo te mando la pregunta del compañero porque me la hizo por el chat. Ahí queda, ¿vale? Para ver si podemos respondérsela en algún momento, pues cuando tú puedas, con un audio y seguimos. Bueno, gracias, compañera. Nos vemos a las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 tenemos la próxima sesión. Gracias, Antonia. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Gracias, hasta luego.